pastor Miguel Núñez, que es uno de mis pastores favoritos, hablando sobre este tema, él decía algo, decía que soli Deo gloria, que es en latín, pero que en español significa solo a Dios la gloria. Él dice que es una frase fácil de recordar, porque es una frase corta, difícil de entender, porque para que usted y yo en nuestra humanidad podamos entender el peso que tiene esa frase, no es tan fácil. Él decía que también es imposible de cumplir o de lograr. Porque él decía que nosotros tenemos una naturaleza humana, pecaminosa y egocéntrica. Y al hombre siempre le ha sido difícil glorificar a Dios. Siempre hemos tenido una naturaleza rebelde, una naturaleza que siempre ha querido vivir contrario a Dios. Pero yo pido de verdad, mis hermanos, que en esta mañana el Señor nos hable y nos redarguye. Para empezar, quiero hacer un pequeño resumen de la historia de lo que hemos aprendido. El 31 de octubre de 1517, la iglesia romana oficial, la iglesia de Roma, había sido una iglesia altamente corrupta. Estaba siendo una iglesia totalmente alejada de todo lo que quería decir glorificar a Dios y hacer su voluntad. La iglesia se había mezclado con la política y eso había sido una mezcla ahí perversa y malévola. Como les decía al principio, los 3 primeros siglos de la iglesia después del Pentecostés, la iglesia sufrió gran persecución. La iglesia se extendió a muchos lugares, al mundo entero, y empezó a influenciar a muchos pueblos, a muchos lugares. En el siglo más o menos cuarto hubo un gobernador que se llamó Constantino. Era un gobernador romano. Él dice que un día tuvo una revelación y fue ahí donde él se convirtió al cristianismo. Dice él, solo Dios sabrá si realmente se convirtió o no. Pero este hombre lo que empezó a hacer fue a mezclar la política, la religión, la iglesia y también con muchas prácticas paganas que tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano era un pueblo, una nación totalmente pagana. Tenía su dios sol, su dios luna y muchas de estas cosas. De hecho, los romanos, una de las razones por las que perseguía a los cristianos era que ellos le echaban la culpa a los cristianos de todo lo malo que Roma podía sufrir. Porque ellos decían que como los cristianos no le hacían sacrificio a sus dioses, no le hacían culto a sus dioses, entonces los dioses de ellos lo que hacían era castigar a la nación por culpa de los cristianos. De hecho, Nerón, cuando fue Nerón, si no me equivoco, el que quemó Roma, él echó las culpas a los cristianos y de ahí vino esta idea. Que todo lo malo que le pasaba a Roma era por culpa de los cristianos y por eso empezó la iglesia a ser perseguida. Pero bueno, Dios todas las cosas las usa para su gloria. Y al ser la iglesia esparcida, el evangelio empezó a correr. Pero bueno, resulta que en el siglo IV más o menos Constantino hace esto. Él hace una mezcla y así empieza a caminar la iglesia de Cristo, voy a hacer comillas, porque ya no era exactamente la iglesia de Cristo, empieza a mezclarse con la política y con todas estas costumbres y tradiciones paganas que tenía Roma. Y por eso luego empieza a salir la iglesia romana que usted y yo ya conocemos, con todas sus prácticas, con todas sus creencias antibíblicas, pero de ahí empieza a venir, esa es la raíz de todo. Para el año 500, o sea, en el quinto siglo después de Cristo,
la iglesia empezó a vivir una decadencia y empezó a vivir una gran oscuridad de la verdad de Dios. Y es ahí donde en el 500 al 1500, donde se dice en la historia, lo que le estoy diciendo es historia, hermanos. Dice la historia que la iglesia empezó a vivió 1000 años de oscuridad. Es ahí donde se conoce los 1000 años de oscuridad. La gente, la iglesia, los hijos de Dios no tenían la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la tenía la iglesia oficial de Roma, y esa palabra solamente la tenían los monjes, los papas, no la iglesia, no el pueblo común. Y entonces la iglesia empezó a decir que ellos eran los que iban a interpretar, y empezaron a mezclar todo y empezaron a torcer la palabra del Señor. La gente no podía saber si era cierto o no, porque no tenían la palabra. Y los que conocían la verdad, en algún momento quisieron levantar sus voces para decir que eso no era bíblico, y muchos de ellos murieron por la iglesia oficial romana. Todo aquel que pensara diferente a los papas, a la iglesia, al gobierno, eran asesinados. Y así vivió la iglesia, así vivieron. Así fue la iglesia, un tiempo, 1000 años de oscuridad. En 1500, mis hermanos, la iglesia oficial de Roma empieza a decir que tener una doctrina y a decir que las personas, para que salgan del purgatorio, las personas para que salgan del infierno, tenían que pagar indulgencias, pagar para poder asegurarse de que sus familiares salieran del infierno, o para que también ellos pudieran asegurarse de que el día que murieran no fueran al infierno, sino al cielo. Entonces, imagínense ustedes, qué triste esto. Martín Lutero había estudiado para ser abogado y fue un abogado brillante antes de que el Señor lo llamara. Lo llamó de una forma extraña, porque Dios usa todas las cosas. Martín Lutero iba caminando en medio de una tormenta y era una rayería así espantosa, y en ese momento cayó un rayo y uno de sus amigos que iba con él murió al instante. Y Martín era una persona muy nerviosa, muy temerosa, y dice que él se asustó tanto y dijo: Santana, una santa, ¿verdad? Santana, si me salvas de esta, me hago monje. Y resulta que se hizo monje. Y así fue como Martín Lutero dejó su profesión de abogado y se hizo monje. Y resulta que Martín Lutero era un hombre que él amaba a Dios, pero a la vez odiaba a Dios, porque él sentía que todo lo que él podía hacer no era suficiente para poder complacer a ese Dios justo. Y él hacía muchas penitencias. Él golpeaba su cuerpo, hacía grandes ayunos, se confesaba, mis hermanos, hasta 4 horas al día completas. Y cuando por fin salía del lugar del confesatorio, no sé si así se dice, bueno, volvía a entrar y decía: es que se me olvidó algo se me olvidó. Ya tenía harto a los sacerdotes de ese lugar. Pero Martín Lutero, como él era monje, él tenía la palabra, él podía estudiar la palabra. Y un día otro hombre, un sacerdote, otro teólogo, le dio la tarea de que hiciera unos estudios, para que diera unos estudios en la universidad acerca de Romanos y acerca de algunos libros de la Biblia. Y como Martín Lutero era un hombre tan apasionado, él empezó hasta a hacer un estudio de todos Romanos para poder dar las clases en la universidad. Y cuando Martín Lutero abre la escritura y empieza a estudiar en profundidad la palabra, empieza a llegar esa luz. En medio de la oscuridad que estaba la iglesia, el mundo, empieza a brillar la luz de la verdad de la palabra de Dios.
Y como Martín Lutero era monje y era sacerdote, él empezó a enseñarle a la gente de la iglesia lo que él estaba aprendiendo. Y cuando la gente iba a misa, él les predicaba. Pero por otro lado, empezó a ver que los hermanos dejaron de ir a misa, a la iglesia. Y él empezó a preocuparse y empezó a preguntar por qué era. Y entonces se dio cuenta de que era que algunos decían que ya no iban a la iglesia porque habían pagado sus indulgencias y ya tenían un certificado ahí que les daba por hecho que ellos ya no iban a ir al infierno. Y que ya para qué iban a ir a la iglesia. Y Martín Lutero se llenó de celo. Y fue ahí donde él empezó a escribir sus 95 tesis en la puerta del templo de la Universidad de Wittenberg, algo así porque no sé mucho alemán. Y él escribió todos estos pensamientos acerca de lo que la iglesia romana hablaba y decía y enseñaba y que era lo que la palabra de Dios decía. Él hablaba de que el padre que el papa no podía pensar que era un hombre que no se equivocaba, que era todo lo contrario, que más bien la historia había demostrado que no era así. Y así muchas verdades de la palabra. Martín Lutero, mis hermanos, escribió esto en latín. Era el idioma que solamente lo manejaban la iglesia, los sacerdotes. Esto demuestra para muchos que tal vez dicen lo contrario, que la intención de Martín no era haber hecho una revolución. Él lo que quería era que la iglesia se volviera a redireccionar a la verdad de Dios. Esto era un mensaje para todos los grandes principales de la iglesia, no para el pueblo. Pero resulta que en ese tiempo, como Dios todo lo usa, porque Él es soberano, la imprenta estaba en su apogeo. Y empezaron a tomar esas cosas que puso Martín y empezaron a sacarle copia y empezaron a distribuirlo en todo Alemania. Y la gente empezó a discernir y empezó a ver los errores que estaba pasando, los horrores. Y la gente empezó a rebelarse. Y fue ahí entonces donde se hace todo una gran tormenta, digámoslo así, y llaman a Martín, le dice que se retracte y él pues no se retracta, él dice que no. Y bueno, resulta que después de eso, de 1517, mis hermanos, no fue que la iglesia naciera en esa época, ya la iglesia había nacido el día del Pentecostés, pero la iglesia se había perdido, se había ido a otro camino. Pero ahí Dios usa a este hombre, Martín Lutero, y a otros hombres de la historia. Solo que Martín fue como el más resonado, ¿verdad? El que logró hacer más mover. Y resulta que ahí es donde empieza a ver la luz de la palabra de Dios y empieza a alumbrar la iglesia de Cristo. Y este hombre, Martín Lutero, juntamente con otros hombres que lo apoyan, resumen todas estas 95 tesis en 5 cosas principales, que por cierto ya las pegamos allá en la iglesia, aquí en nuestra pared. Ya hicimos los Martín Lutero, clavamos las 95 tesis. No, las 5 solas que van a ser nuestra columna como nuestra iglesia. Solo escritura como la máxima autoridad, como la palabra que es lo único que es la que tiene que decir, la última palabra. Solo Cristo, solo por Él es que usted y yo podemos ser salvos, no por nadie más. Solo por la gracia, es un regalo inmerecido, nada que usted y yo podamos hacer puede pagar eso. Y eso era lo que el pueblo tenía que entender, no eran por las indulgencias, solo por fe, no era por nada que el hombre pudiera hacer. Dice la historia que cuando Martín Lutero fue a Roma, dice que había una escalera, no sé si todavía está, que supuestamente era la escalera donde Cristo subió para ir a Herodes. Y dice que cuando la gente visitaba este lugar, subía la escalera
recitando el Padre Nuestro, no sé qué otros rezos, y dice que si lo hacía varias veces, subiendo y bajando, usted se aseguraba de que algún familiar, mientras usted lo hacía, o se iba pensando en algún familiar, para que lo librara del infierno. Y Martín Lutero, cuando fue a Roma, que creyó que había sido wow y que más bien fue una decepción para él, dice que él iba subiendo las escaleras, haciendo lo que tenían esa tradición, y él iba diciendo Padre Nuestro, era, y pensando en que esa persona fuera a salir del infierno. Y de repente vino la luz de aquello que él había leído y dice que solo por fe somos salvos. Y dice que él se quedó así y dijo, ¿qué estoy haciendo? Esto de nada vale. Y fue ahí donde, bueno, Martín Lutero empezó a tener esa luz de parte de Dios. Mis hermanos, y por último, solo a Dios la gloria. Esta última sola, mis hermanos, es el cierre de todo, o sea, es como el resumen de las otras cuatro. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando reconocemos su palabra. Amén. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando reconocemos a su Hijo como nuestro Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor cuando reconocemos que lo que Él nos ha dado es inmerecido. Le damos la gloria a Él cuando sabemos que es solo por fe y eso solo es un don que Él ha puesto en nosotros, porque no es de nosotros mismos. Y le damos la gloria a Dios en todas las cosas. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Espero que el tiempo me alcance y de verdad podamos ser ministrados. Yo quiero que busquen conmigo el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Tengan lista ahí su Biblia, su celular, porque vamos a ver varios versículos que son sumamente importantes para esta enseñanza. Porque al final, lo que dice la palabra es más importante de lo que yo pueda decir. Entonces vamos a leer la palabra. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje lo que quiere decir, mis hermanos, es que la iglesia tiene el llamado, tiene el compromiso de darle la gloria a Dios, de darle la gloria a Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esa es la prioridad que usted y yo tenemos, mis hermanos, y somos parte de la iglesia de Cristo. Esa es la prioridad. Hemos sido llamados para glorificar a Cristo. Debemos de vivir una vida enfocada a Dios. La iglesia, cuando digo iglesia, estoy hablando de usted y de mí. La iglesia no son estas cuatro paredes. Aquí nos vamos y este local queda vacío. Pero usted y yo seguimos siendo iglesia donde quiera que estemos. La iglesia, hermanos, tenemos que vivir entendiendo que todo lo que yo haga o diga debe de glorificar a Dios. Y eso es lo que en esta mañana vamos a hablar y vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Así es como usted y yo debemos de vivir, poniendo a Jehová siempre delante de nosotros en todo. Es una vida enfocada en Dios. Es vivir una vida teniendo a Dios en mente siempre. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, entonces, ya que sea que comáis o bebáis, o que hagáis, ¿qué dice? Le voy a dar chance para que lo busque, o no sé si ahí está. 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que más, o que hagáis,
¿No lo tienen? Voy muy rápido. Es que estoy emocionada. Bueno, pero no importa, dígame qué dice ahí. No, es cualquier cosa. Dice que sea comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa o todas las cosas, hacerlo para la gloria de Dios. O sea, no importa lo que usted y yo hagamos, todo es para la gloria de Dios. Dios hizo todo para su gloria, mis hermanos. Todo para su gloria. Dice Salmo 19, no, tal vez lo apuntan, tal vez algunas sí lo vamos a leer juntos, pero otros solamente lo tengo, es para referencia, para que ustedes lo tengan. Dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis hermanos, el cielo, cuando usted y yo salimos a la calle y vemos el sol, la luna, las estrellas, las nubes, todo lo que vemos, eso que vemos está dando la gloria a Dios. No tienen voz, no pueden expresarse como usted y yo, pero dice la palabra que un día le dice al otro día que glorifique a Dios. Todo da gloria a Dios. Decía el pastor John MacArthur que todo lo macro y todo lo micro que ha sido creado por Dios le da la gloria a Dios. Todo el universo, mis hermanos, todas aquellas galaxias que han venido descubriendo, aquellas enormes estrellas y planetas, eso le da gloria a Dios. El coronavirus, que es algo microscópico, le da gloria a Dios, porque todo lo creado es para su gloria. Mis hermanos, cuando escuchamos los pájaros, cuando vemos los animales, yo no sé si usted alguna vez lo ha contemplado, yo lo he hecho. Cuando he estado en un lugar que hay, digamos, un campo y hay árboles grandes, en algún momento yo he contemplado cómo los árboles se mueven por el viento. Y cuando yo de lejos veo las copas de los árboles moverse por el viento, ¿sabe qué me he imaginado yo? Como que los árboles están haciendo así. Gloria a nuestro Creador. Alabado sea el Señor. Los árboles no tienen voz, los animales no tienen voz, pero ellos alaban al Señor. El mundo espiritual alaba a Dios. Aún el Satanás y los demonios reconocen la gloria de Dios. Los ángeles reconocen la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de los ángeles que visitaron a los pastores que dijeron gloria a Dios en las alturas? Allá en las alturas y en la tierra, todo lo creado, mis hermanos, glorifican a Dios. Primera de Timoteo 1:17, un hermoso pasaje. Un hermoso pasaje. Me encanta cuando Canal 7 lo pone para fin de año. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Lo vuelvo a leer, mis hermanos, porque esto es poderoso. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mis hermanos, como nosotros debemos de vivir. La iglesia de Cristo, cuando estamos reunidos en este lugar, le damos la gloria al Señor. Pero cuando usted y yo salimos de aquí y estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo lugar, también debemos de darle gloria al Señor. ¿Sabe usted, mis hermanos, que la condenación
que Dios le da al hombre. ¿Por qué razón es? ¿Por qué razón es que Dios condena al hombre pecador? ¿Sabe por qué? Dice que porque conocieron a Dios, dice, y no glorificaron a Dios. Eso se encuentra, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean ustedes la importancia de entender esto, mis hermanos. La humanidad ha sido condenada, el pecador ha sido condenado por no darle la gloria a Dios. ¿Usted le da la gloria a Dios? Amén. Bueno, mis hermanos, Dios ha ministrado mucho mi vida hace unos días para acá. Y algo que ha ministrado en mi vida, no por lo que yo pueda ver de los demás, sino en mi propia vida, es que algo que Dios me ha estado como sonando aquí en el oído es diciendo, y no es por ustedes, es por mí, pero es Dios diciéndome a mi oído, que muchas veces nosotros los cristianos decimos muchas cosas acerca de Dios. Creemos muchas cosas acerca de Dios, pero lamentablemente no vivimos lo que realmente decimos. Y eso es una de las cosas, mis hermanos, que yo espero que el Espíritu Santo ministre hoy nuestro corazón. Cuando hablamos de glorificar a Dios, no es porque usted cante muy bonito, porque vengamos aquí y cantemos 30 minutos. No, no. Es como usted y yo vivimos día a día. Es como usted y yo nos conducimos en esta vida. Es como usted y yo resolvemos las cosas de esta vida. Si realmente glorifican a Dios. Ahora, la gloria de Dios, quiero decir dos cosas importantes. La gloria de Dios tiene dos características. Una, la gloria de Dios es intrínseca. O también se puede usar la palabra como inherente, que es algo que le pertenece a Dios, que es de Dios mismo, que no es nada externo, que es de Él. Todos sus atributos, todo lo que es Él, es su gloria. Él no necesita nada ni a nadie para ser glorioso. Él es glorioso. Amén. Pero también la gloria de Dios es una gloria extrínseca y es algo donde usted y yo entramos. Y esto, aquello que le damos a Dios, que está fuera de Dios, pero que Dios le da la oportunidad a su iglesia, a sus hijos, para que le demos la gloria a Él. Eso es un gran privilegio, mis hermanos. La gloria intrínseca o inherente de Dios fue manifiesta muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos eruditos la han llamado como el Shekinah de Dios, la visitación de Dios, la presencia de Dios. Dice la palabra que Dios se movía como luz. Dios se revelaba a su pueblo y a la humanidad en el Antiguo Testamento como luz. Así se reveló Dios en el Edén como luz. Cuando el hombre cayó y fue sacado del Edén, Dios siempre siguió teniendo el plan redentor para el hombre. Y esto era no necesariamente para que el hombre se volviera a Él solamente, para que el hombre fuera salvo, aunque bendito Dios por eso, sino porque la intención de Dios ha sido de que el hombre que le ha dado la espalda a Él se vuelva a Él para que Él le dé gloria a Él, para que el hombre lo glorifique a Él. Y en medio de eso, el hombre es beneficiado por eso, porque hemos sido rescatados. Nos pone en comunión con Él. Dios se manifestó de una forma en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes en la zarza?
cuando le apareció a Moisés. Y cuando Moisés se iba acercando a ver que la zarza no se consumía, Dios le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Sabe qué es lo que está enseñando Dios ahí? Es que usted y yo debemos de tener una reverencia a su santidad y a su gloria. Su gloria, mis hermanos, es algo de peso, es algo magnífico, es algo que no podríamos humanamente expresar. Pero Dios le dice a Moisés: quita los sandalias de tus pies, porque este lugar que pisas es santo, porque esta es mi presencia. Cuando Dios se reveló a Israel en el monte allá, y dice que el monte temblaba y echaba humo y fuego. Cuando Dios visitó el tabernáculo, dice que vino la columna de fuego y se posó en el tabernáculo. La presencia de Dios. Israel podía saber que Dios estaba ahí porque estaba el fuego de Dios ahí. Cuando Salomón, muchos años después, hace el templo, y dice que viene y se llenó de humo y se llenó de la presencia de Dios. Y dice que los sacerdotes, los levitas, tuvieron que salir porque era tanta la presencia de Dios que ellos no podían estar ahí. Y dice que ellos lo que hicieron fue postrarse y adorar la gloria de Dios. El Shekinah de Dios. Ahí estaba la gloria poderosa de Dios. Estaba con el pueblo de Israel. Las naciones sabían que ahí había un Dios vivo con Israel. Hubo una vez que dice que estaba Israel peleando con los filisteos. En eso Israel perdió. Tuvieron muchos muertos. Entonces fueron a traer el arca y la trajeron. Y dice que cuando llegó el arca al lugar donde los israelitas estaban, empezaron a dar grandes voces de júbilo, hicieron todo un escándalo. Y dice que los enemigos escucharon y dicen: ¿por qué los israelitas están haciendo ese ruido? Y entonces alguien dijo: porque llegó el arca de Dios. Y los enemigos dijeron: ahora sí. Ahora sí, ya Israel está con su Dios. Al Dios, el Dios que sacó a Israel de Egipto. Las naciones conocían la historia. Que hirió a Egipto con 10 plagas. Ese es el Dios que ahora está con Israel. Y dice que ellos empezaron a tener temor. Entonces le dijo el encargado de los filisteos: pero vamos a pelear. Vamos a ir en contra de Israel. A ver, si son muy hombrecitos, vamos a luchar. Y entonces ellos se animaron y fueron contra Israel. Pero Dios ya había dado una palabra anteriormente de algo que iba a suceder. Y ese era el tiempo para cumplirse. Y dice que los enemigos vencieron a Israel y murieron como 30,000 hombres. Y no solo eso, lo peor que le podía haber pasado a Israel. Los filisteos tomaron el arca y se la robaron. Se robaron la presencia de Dios. Y dice que un hombre salió corriendo y le fue a decir a Elí, al sacerdote. Dice que cuando lo vio de lejos, él venía corriendo y todo él venía lleno de polvo, de silicio, de luto. Así era la costumbre de ellos cuando pasaba algo terrible. Y cuando llegó este mensajero, le dijo a él y le dijo: ¿qué pasa? Y él venía diciendo: se han robado el arca, se han robado el arca. Y la gente gritaba y Elí decía: ¿qué pasa? ¿Qué es el ruido? Y cuando el hombre le llega y le dice: es que se han robado el arca. ¿Han matado a tus hijos? Le dijo el mensajero a Elí: han matado a tus hijos, han matado a muchos hombres de Israel y se han robado el arca. Ustedes conocen la historia. Dicen que Elí se fue para atrás y se desnucó y murió. Una de las esposas de uno de los hijos de Elí estaba embarazada. Y cuando se dio cuenta de la noticia, empezó a tener
en que la gloria de Dios fue quitada en medio de Israel. Israel duró 400 años sin escuchar la voz de Dios. Israel duró 400 años sin escuchar dirección de Dios. Pero resulta que un día viene la gloria de Dios, no vestida de luz, sino siendo la luz que fue Cristo Jesús cuando vino a la tierra. Y entonces viene la gloria de Dios vestida en forma del Hijo de Dios, a traer rescate por todos los perdidos. Mis hermanos, y de nuevo, en la humanidad no quiere la gloria de Dios, destruye esa gloria y mata a Jesús. Y Jesús vuelve y hoy está a la diestra del Padre, amén. Pero después de eso, mis hermanos, ¿saben a dónde está la gloria del Señor? No la vemos aquí en una columna de fuego, ¿verdad que no? No tenemos una caja para decir que ahí está la presencia de Dios, no. ¿Sabe a dónde está la gloria de Dios hoy? En medio de su iglesia. Así es como se manifiesta la gloria de Dios hoy en día, en medio de su iglesia, a través del Espíritu Santo. Por eso vea qué importante es como usted y yo vivimos. Porque cuando la gente, el mundo nos ve la gloria de Dios. Ya el mundo no ve una columna. Ya el mundo no ve a Cristo caminando por las calles. El mundo ve la iglesia. El mundo ve a los que dicen que somos sus hijos. Y el mundo es ahí donde ve la gloria de Dios. Kabod significa peso, significa la presencia de Dios, y así fue como Dios se manifestaba en el pasado. Y ahora el Señor se manifiesta a través de su iglesia por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, dice la palabra que leímos antes, que todo lo que comamos o bebamos, o todo lo que hagamos, sea para la gloria del Señor. ¿Por qué será que el Señor habla y dice que todo lo que comamos y bebamos? ¿Usted en algún momento ha pensado que cuando usted se sienta a comerse un casado, un pinto, está pensando en glorificar a Dios en eso? Posiblemente no, porque lo vemos muy normal. Es lo que más hacemos al día, ¿verdad? Es lo que más veces hacemos al día, comer, beber, y lo vemos muy normal y lo tomamos por sentado, lo tomamos por seguro. Pero aún Dios en esta palabra lo que nos dice es que aún aquellas cosas que para usted y para mí veamos que sean muy sencillas, muy triviales, aún en eso le demos la gloria y la honra al Señor. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Cuál fue la rebelión que Adán tuvo contra Dios? No fue una inmoralidad sexual, no fue porque Adán negara a Dios, no fue porque Adán se rebelara a Dios. ¿Qué hizo Adán? Comió de un fruto que Dios le había dicho. Eso es lo que nos enseña, mis hermanos, es que algo que pareciera tan simple puede ser pecaminoso, puede apartarnos del propósito y de la gloria de Dios. Martín Lutero usaba una frase que se dice en latín, coram Deo. Eso era una frase que Martín Lutero usaba mucho. Y lo que quiere decir coram Deo es en la presencia, en el rostro, o sea, presente en el rostro de Dios. Y Martín Lutero lo que decía o entendía y enseñaba era que esa era la razón de vivir cristiana. Vivir siempre en la presencia de Dios. El profeta Elías usaba mucho una frase que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él decía mucho eso. Bueno, mis hermanos, ¿cómo es que usted y yo podemos entender o vivir así
siempre pensando en que estamos en la presencia de Dios? Bueno, es entender que Dios está interesado en que usted y yo le demos la gloria a Él en todo lo que somos. No cuando nos vestimos guapos para venir el domingo al culto. Y no es que después llegamos más tarde, ahora por ahí de las 3 o 4 de la tarde. Yo no sé si a ustedes les pasa como yo, que parece que ando la ropa prestada porque inmediatamente llego a quitarme y a cambiarme. Llego, me quito los zapatos, me quito la ropa y me pongo algo más cómodo. Que no sea, mis hermanos, que cuando hacemos eso es que nos estamos quitando del traje de cristiano y luego sigo mi vida como me da la gana. No, mis hermanos. Dios está interesado en que usted y yo le demos gloria en todo, en la casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestras relaciones interpersonales, con mi novio, con mi novia. ¿Realmente yo estoy glorificando a Dios en eso? ¿Glorifico a Dios con lo que veo, con las películas de Netflix que veo? ¿Glorifico a Dios con la música que escucho? ¿Glorifico a Dios con las conversaciones que tengo? ¿Glorifico a Dios con los videos que veo en YouTube? ¿Glorifico a Dios con mis amigos? ¿Glorifico a Dios con el muchachillo o con la muchachilla que me gusta? ¿Glorifico a Dios económicamente como yo manejo las finanzas? ¿Glorifico a Dios cuando tengo trabajo? ¿Glorifico a Dios cuando no tengo trabajo? ¿Glorifico a Dios cuando tengo salud? ¿Glorifico a Dios cuando estoy enfermo? ¿Glorifico a Dios cuando Él hace un milagro? ¿O glorifico a Dios cuando tengo una pérdida de un ser querido? En todo lo que hagamos debemos de glorificar a Dios. En todo, mis hermanos. Porque si usted no se percibe que cada paso que usted da está al frente del rostro de Dios, déjeme decirle que aunque usted no lo perciba, así es. Usted camina bajo el poder y la gloria y la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos cuidamos en qué dirán los demás, en aparentar en los demás. Y no cuidamos qué es lo que Dios puede pensar y decir de mí. Y no solo eso, no pensamos si con esto estoy glorificando a mi Dios. No pensamos en eso. Vivimos la vida. En la Edad Media se dio algo, un fenómeno que todavía en este siglo se sigue dando. Y es hacer una separación entre lo religioso y lo secular. Los religiosos eran los monjes y se iban allá a los monasterios y a esos lugares retirados y vivían para eso. Y el resto del pueblo que no eran monjes vivían la vida secular como querían y había esa separación. Y hoy en día a veces pareciera que yo soy cristiana mientras venga a la iglesia y tenga que ver con cosas de iglesia. Pero cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en asuntos de negocios, cuando estoy haciendo mis negocios personales, cuando estoy haciendo cosas, no mezclemos. No mezclemos lo cristiano, la religión con lo demás. Pero hermano, usted es un hijo de Dios donde quiera que esté. Decía un pastor que yo quiero mucho en el pasado: ¿somos pericos o somos camaleones? El perico es verde en todo lado. El camaleón cambia según donde esté. No, mis hermanos, los hijos de Dios somos los hijos de Dios donde quiera que estemos. Y así sea como usted y yo resolvamos las cosas de esta vida, deben glorificar a Dios. Y a veces hacemos esa separación. Podemos estar en una fiesta y decir, no, pero ya viene a hablar de la Biblia, ya viene a hablar, ay no, qué pereza, ay. ¿Cómo, mis hermanos? Si ese debe de ser nuestra forma de vivir, debe de ser nuestra realidad en todo momento. Usted es un operario, o sea, usted es un cristiano que es operario. Usted es un cristiano que es mecánico. Usted es un cristiano, una cristiana que es secretaria. Usted es un cristiano que es maestro o maestra. Usted es un cristiano que vende cosas. Usted es un cristiano que trabaja en cualquier lugar. Usted es cristiano donde quiera que esté.
y debemos de glorificar al Señor. ¿Cómo sabemos si realmente glorificamos a Dios con nuestra vida? Una de las cosas es, mis hermanos, primero, reconocer al Señor que Él es nuestro único Salvador. Primero que todo, para que usted y yo podamos glorificar a Dios, es reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Es entender todo aquello que está allá atrás. Es entender que Él murió en la cruz y resucitó por mis pecados. Es reconocer que Él es mi Señor y Salvador. Después de eso es que yo puedo entender el darle la gloria. Si usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, los que me estén viendo ahí en internet, si usted no ha reconocido el señorío de Cristo en su vida, usted puede ser el más bueno, el más dador, el más servidor, el más todo, pero usted no puede glorificar a Dios si Cristo no es el Señor de su vida. No puede ser. Otra forma para saber si realmente glorificamos a Dios es: escogemos a Dios por encima de lo que sea. Escogemos a Dios por encima de lo que sea. Cuando el pueblo de Israel vio que Moisés había durado mucho allá en el monte y no bajaba, llegó Israel y le dijo a Aarón que les hiciera un Dios. Y dice entonces que Aarón les pidió que trajeran todas las cosas de oro, lo fundieron y salió un becerro y empezó Israel a adorar a ese becerro. ¿Y saben qué decían? Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Eso decían. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar que es mi trabajo el que me saca de pobre? Es mi profesión el que me da estatus. Es mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia el que me da estabilidad emocional. Son mis hijos los que me dan razón de vivir. Y dice que cuando llega Dios y le dice a Moisés que baje porque el pueblo de Israel está haciendo cosas terribles. Y bueno, ya conocen ustedes la historia. Moisés baja y se ve al pueblo adorando a ese becerro. Y pasan algunas cosas ahí, pero algo impresionante que pasa. Voy a darle la cita para que lo lean conmigo. Se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo 21. ¿Cómo es que usted y yo podemos saber si le damos la gloria a Dios? Éxodo 32, 25. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? O sea, ¿quién quiere glorificar al Señor? ¿Quién quiere darle gloria al Señor? Dice: júntense conmigo, vengan conmigo, dice. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, o sea, los sacerdotes, los levitas, los cantores, posiblemente los ministros del templo. Dice: y él les dijo, Moisés le dice a estos hombres: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros.
¿Sabe qué quiere decir esta historia por si no nos quedó claro? Es que cuando Moisés llegó y vio esto, Dios le dice a Moisés que lo haga y le dice, y Moisés le dice al pueblo, ¿quiénes están con el Señor? ¿Quiénes realmente, a pesar de todo lo que han hecho, quienes quieren glorificar y adorar y volverse a Dios? ¿Quién? Y dice que los levitas levantaron la mano y se juntaron a él. Entonces Moisés le dijo, muy bien, qué bien, los felicito. No, no solo le dijo eso, le dijo, pues tomen su espada y empiecen a matar a sus amigos, a sus hermanos, a sus parientes, todos aquellos que adoraron al becerro. Así de crudo fue. Y así es como vamos a darle gloria a Dios. Hoy Dios no nos dice eso. Hoy Dios no nos dice mate a su mamá o a su papá porque no le da gloria a Dios. Dios no nos dice eso, bendito Dios por eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Que si nosotros no aborrecíamos a mamá, papá, hijos y a todos los mamás, o sea, que si no amábamos menos a aquellos que a Él, no podíamos ser dignos de Él. Mis hermanos, Él no comparte su gloria con nadie ni con nada. ¿Cómo es que usted y yo sabemos que le damos gloria a Dios? Escogemos a Dios, escogemos darle la gloria a Él, escogemos hacer su voluntad a pesar de lo que sea, a pesar de que pierda la amistad, a pesar de que pierda el trabajo, a pesar de que me digan que soy un religioso, a pesar de que me digan que soy un amargado. ¿Será que hago eso? ¿O ando con paños tibios? Y me ando congraciando con aquí, con allá para no quedar mal. Pues déjeme decirle, quizás no queda mal con los demás, pero con Dios sí, porque Él no comparte su gloria con nadie. Los amigos de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego. Aquel hombre hizo aquella estatua y pone por ley de que tienen que adorar, que tienen que inclinarse ante Él. Y Él no lo hace, ellos no lo hacen. Y se lo llevan a este hombre y Él les dice, ¿por qué no lo hacen? Dicen, no lo vamos a hacer. Bueno, pero entonces van a ser echados al horno. Hágalo. Y si es la voluntad del Señor sacarnos de ahí, Él lo hará, y si no, hagan. Y dice que lo echaron, pusieron al horno 7 veces más de lo que generalmente lo usaban, y ellos estaban dispuestos a dar su vida por glorificar a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Tal vez nos hubiéramos inclinado así un poquito, tal vez no del todo, pero un poquito agazapadito, así como para que, ¿verdad? Como para que ni sí ni no, pero, ¿verdad? Para que no me maten, para que... Ellos no, mis hermanos, fueron hombres radicales. Y no les importó si tenían que dar su propia vida con tal de glorificar al Señor. Jesús un día se enoja y llega a su casa y ve que su casa la han convertido en una cueva de ladrones. Y dice que él hace un látigo y empieza a tirar las mesas y seguro a cinchonear a todo mundo. Y él empezó a decir, han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Ese celo, mis hermanos, es el que debe de estar en nosotros. Ese es el celo que debe de estar en nosotros. Que todo aquello que no glorifique a Dios, usted no puede participar de aquello. Así sea lo que más a usted le guste, así sea lo más que usted quiera. Si no glorifica a Dios, usted no puede aceptarlo. Bendito Dios. ¿Saben otra forma, mis hermanos, de que podemos nosotros mostrar que le damos gloria al Señor? Resulta que Pedro había negado a Cristo 3 veces. Y Pedro se va, huye del lugar. A Cristo lo matan. No sé cómo podía haberse sentido Pedro en ese momento. No lo puedo imaginar. Pero Pedro dice la palabra que Pedro se va al mar, toma de nuevo su barca y se va a pescar.
hacer lo que antes hacía, antes de cuando Dios lo llamó. Seguramente pienso yo que Pedro decía, no, ya todo lo eché a perder, ya no hay nada que hacer, no tengo perdón de Dios, es demasiado como yo, conociendo a Cristo, haber comido con Él, dormido con Él, y resulta que fui tan cobarde y lo negué, ya no hay nada que hacer. Sí, un día el Señor me llamó, pero yo creo que ya Dios no quiere saber nada de mí. Me voy de nuevo a pescar, a hacer lo que hacía antes. Y dice que estaba Pedro ahí, cuando en eso el Señor resucitó y viene al mar, a la playa, y lo ve de lejos. Y dice que Pedro estaba en la barca y en eso dicen, es el Señor. Y dicen que Pedro se tira al mar y empieza a nadar. El Señor les había preparado una comida, unos pescados ahí. Y ya yo no puedo imaginar lo que Pedro podía sentir a ver la cara de Jesús. No puedo imaginar. Yo no sé usted, mi hermano, si algún día usted le ha fallado a alguien que usted ha amado mucho. Uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir. Uno deseara como que la tierra de verdad se lo tragara. O a veces quisiera uno morir en ese instante mejor. No me puedo imaginar qué es lo que podía haber sentido Pedro cuando vio a Jesús después de eso. Y Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Imagínense que estas palabras seguro traspasaron el corazón de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y eso destrozaba el ser de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, yo sé que te fallé. No lo dice, pero seguro en su mente. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dice, posiblemente las 3 veces que lo negó, como recalcando el amor de él hacia Pedro. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció tanto y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Para qué palabras? Si tú me conoces, tú conoces mi interior, tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo, Pedro, antes eras un muchacho. Antes eras un hombre inmaduro, que eras movido por los vientos como una caña. Pero llegará el día en que vendrán hombres y te amarrarán y te llevarán a donde tú no quieres y te matarán. ¿Estás dispuesto a eso? Saben, mis hermanos, una de las formas que usted y yo le damos gloria a Dios es cuando nos volvemos de nuestros malos caminos, cuando nos volvemos de nuestro pecado. Ninguno de nosotros todavía es glorificado para decir que no peca. Muchos de nosotros pecamos constantemente. Pero la forma en que usted y yo glorificamos a Dios, aún en medio de eso, es cuando usted y yo nos volvemos a Él de todo corazón, con un corazón arrepentido y reconocemos que Él es el Señor y reconocemos nuestro pecado. No cuando nos excusamos con todo, cuando decimos que fue Satanás, que fue fulano, mengana, mis amigos, no. Cuando realmente reconocemos que es mi pecado y que fui yo quien pequé, es ahí donde glorificamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es traernos a ese punto, no para avergonzarnos, no para señalarnos, no, es para restaurarnos, para que de nuevo usted haga esto, se vuelva a Dios y de nuevo siga glorificándolo a Él. Porque mientras vivamos en pecado, no podemos glorificar la santidad de Dios. No podemos, mis hermanos, no se engañen. Mientras estemos en pecado, no podemos glorificar la santidad de Dios.
Pero Dios nos trae arrepentimiento para que hagamos esto, nos volvamos y digamos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te amo, te necesito, te quiero adorar con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Así le damos también la gloria al Señor. Así que mi hermano y mi hermana, si usted hoy está viviendo una situación así oscura, es oportunidad que se vuelva a Dios para que lo glorifique a Él. No todo está perdido. Mientras hay vida, hay esperanza para volvernos a Él. Y si usted es hijo de Dios y si usted es hija de Dios, Dios le dará la oportunidad a que se vuelva a Él. Pero dejemos de ser rebeldes. La naturaleza y todo lo creado le da la gloria a Dios, menos el hombre. Solo la criatura, el hombre, es que se ha rebelado contra Dios. ¿Cómo puede ser, mis hermanos? Pero así es. Solo el hombre es que se ha revelado. El cielo, las estrellas, los pájaros, las plantas, los peces, todo le da la gloria a Dios, pero el hombre no quiere darle la gloria a Dios. Pero como ahora Dios se ha mostrado a su iglesia tiene que vivir dándole la gloria a Él. Usted y yo, mis hermanos, somos el espejo de esa gloria. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. ¿Le da usted la gloria a Dios cuando va en el bus?